Bueno, en este video vamos a ver lo que sería la resolución de la guía de ejercicios de lo que es circuitos eléctricos. Esta ocasión me ha tocado a mí resolver el ejercicio 4 de la guía de ejercicios, que dice así: calcular el voltaje entre dos puntos A y B, es decir, el voltaje VA. En esta ocasión en esta ocasión yo pertenezco al grupo par, que tenemos como voltaje total 10 voltios, como la resistencia 1 2 kilo ohmios, la resistencia 2 10 kilo ohmios, la resistencia 3 como 5 kilo ohmios y la resistencia 4 de 2.5 kilo ohmios. En los puntos a calcular están entre la resistencia 2 y la resistencia 3. Nos da una instrucción que dice que podemos resolver el ejercicio por el método que mejor nos parezca, que de los métodos antes o anteriormente vistos en clase. Pasamos a lo que sería la resolución del ejercicio. Pues tenemos acá redibujado el ejercicio ya con nuestros valores, que sería 10 voltios, 2 kilo ohmios, 10 kilo ohmios, 5 y 2.5 kilo. Tenemos nuestros dos puntos, lo que deseamos medir. Acá vamos a aplicar entre la R2 y la R3 el método de la resistencia equivalente para poder calcular el voltaje entre A y B. Y dice que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 1 entre la resistencia más 1 entre la resistencia. En este caso vamos a sustituir la resistencia 1 y la resistencia 2 para calcular nuestra resistencia equivalente en nuestro circuito. Luego pasamos a que nuestra resistencia equivalente ya en la sustitución de términos es 1 sobre 1 entre 10 kilo ohmios, que es nuestra resistencia 2, más 1 entre 5 kilo ohmios, que es nuestra resistencia 3. La resistencia equivalente nos va a dar a 3.33 kilo ohmios. Tenemos nuevamente una reestructuración de el ejercicio. Lo tenemos rediseñado. En este caso calcularíamos el punto A y B, que sería el de la resistencia equivalente que acabamos de calcular, es de 3.33 kilo, y vamos a aplicar divisor encontrando el voltaje entre el terminal A y el terminal B. En este caso podemos colocarlo como voltaje en la resistencia 3, y pues tenemos de fórmula que sería resistencia por el voltaje, que en este caso sería el voltaje total, entre resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Pues luego procedemos a sustituir términos y esto nos daría 3.33 kilo ohmios por los 10 voltios, que sería nuestro voltaje total, entre la sumatoria de la resistencia 1, 2 y 3. La resistencia 1 sería 2 kilo ohmios, la resistencia 2 sería 3.33, que es nuestra resistencia equivalente que calculamos anteriormente, y la resistencia 3 sería de 2.5 kilos. Pues este proceso nos da lo que sería 4.26 voltios. Esto sería nuestro voltaje entre el punto A y el punto B. Para poder comprobar si esto está correcto o está incorrecto, tenemos lo que es la simulación en el simulador Proteus. Nosotros tenemos nuestra fuente de voltaje de 10, nuestra resistencia 1, que sería de 2 kilos, nuestra resistencia 2, 10, nuestra resistencia 3, que sería de 5, y nuestra resistencia 4 de 2.5. Si nosotros medimos entre los puntos, entre la resistencia 2 y la resistencia 3, colocamos un voltímetro, este voltímetro nos va a medir 4.26 voltios. Entonces, en efecto, nosotros contestamos correctamente lo que sería lo que nos preguntaba el circuito en el principio, que cuál sería el voltaje
entre el punto A y B. En este caso tenemos que sería 4.26. Pues eso sería todo de la resolución del ejercicio 4 en datos pares.